Damas y caballeros, muy buenas tardes. Se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos mexicanos, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio.
Sean tan amables de tomar asiento. Se les invita a tomar asiento. Damas y caballeros, preside esta reunión con senadores y diputados federales de Morena y partidos en coalición el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompaña la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Senador Higinio Martínez Miranda, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo del Senado de la República. Senador Manuel Velasco Coello, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República. Diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados. Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Y diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados. También contamos con la presencia de integrantes de la Cámara de Diputados y senadores. Sean todos bienvenidos. Sean tan amables de tomar asiento. Hace uso de la palabra el diputado Carlos Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados. Con su permiso, señor presidente, saludo a todas y todos los integrantes del Presidium. A nombre de las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde. A nombre de las diputadas y los diputados del Partido Verde en la Cámara de los Diputados. Le agradecemos, señor presidente, su anfitrionía de recibirnos una vez más aquí para visitarle en este encuentro republicano, en este encuentro que ya es el tercero que venimos en esta legislatura, al terminar un periodo en el cual venimos a decirle que hemos cumplido.
a nombre de las y los legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Verde en el Senado y en la Cámara de Diputados, les decimos que hoy, una vez más, venimos a refrendar nuestro compromiso. Sin medias tintas, sin titubeos, marchamos con usted ese domingo en esa marcha histórica, en donde se ratificó el compromiso de millones y millones de mexicanos en este proyecto transformador que usted encabeza, señor presidente. En las pasadas discusiones en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, han intentado dividirnos, pero no lo lograron. Estamos definidos y somos claros. Le decimos que desde los grupos parlamentarios del Partido Verde nunca lo vamos a permitir, ni vamos a hacer nada que ponga en riesgo ni entorpezca el proyecto transformador que usted encabeza. Señor presidente, le vamos a acompañar hasta el final de su mandato y aquí estamos para seguir respaldando este gran proyecto transformador por México. Muchas gracias a todos y todos. Muy buenos días. Toma la palabra el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados. Con permiso de nuestro señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que como partido hemos tenido el gusto de acompañarlo por 22 años, y decirle aquí que vamos a seguirlo acompañando hasta el término de su gestión y seguiremos con su proyecto en 2024. Con la coalición Juntos Haremos Historia. Compañeros todos, integrantes del presidium, Mario, saludo. Queremos decirle también que este proyecto de la Cuarta Transformación, como proyecto dirigido a los más humildes, a los más necesitados, está sólido. Está sólido porque se ha manejado con mucha responsabilidad todo lo que es la política económica y la política social. La política económica que ha permitido mantener una estabilidad en este aspecto tan importante que es la macroeconomía. Se mantiene la paridad del peso. Cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador participó y tomó protesta como presidente constitucional, el dólar estaba en 23 y 24 pesos. Hoy lo tenemos en 19. Una reserva tomada en 173,000 millones de dólares y hoy la tenemos en 197,000 millones de dólares, más una línea de crédito adicional de 100,000 millones de dólares, que da una fortaleza y una gran estabilidad a la política económica de nuestro país, a su política social y desde luego permiten que la Cuarta Transformación se realice con bases sólidas. El dólar tiene problemas, pero lo que es más, el euro se devalúa. El euro ya está abajo del dólar y el peso, gracias a la política económica de nuestro señor presidente, se mantiene firme y sólido. Mantener el equilibrio presupuestal ha sido clave, pero mantenerlo sobre la base de cumplir con los proyectos sociales de ayuda a los más necesitados, a jóvenes, adultos mayores, a discapacitados, a la gente humilde del campo. Se mantiene firme
y se mantiene también adelante sus 4 proyectos más significativos, que es el tema del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Se mantiene firme el aeropuerto ya terminado con su obra complementaria y el corredor transpacífico, transoceánico, que avanza a pasos muy acelerados y que dejarán una gran huella y una gran base para desarrollar esa región del sur de este país que mucho apoyo necesitaba. Tenemos un modelo que siempre se señala que los gobiernos que trabajan a favor de los más necesitados siempre lo hacen sobre la base de que su economía sea destrozada. Este es un modelo nuevo, un modelo que se está construyendo, un modelo que nuestro señor presidente llamó como un modelo de humanismo mexicano, que es único a nivel mundial y lo que es mejor, está dando resultados. Está dando resultados, se está trabajando sobre una mejor redistribución del ingreso, se está trabajando en potenciar el mercado interno, se está trabajando y este año, a pesar de todas las dificultades a nivel internacional, la economía de México superará los 2 puntos y a pesar de que el año que entra a nivel internacional se viene una economía difícil, en México vamos a seguir creciendo bajo la dirección de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El combate a la inflación es frontal y estamos en la lógica de que si bien es cierto que buena parte de la inflación nos viene del extranjero, ¿no?, es a nivel mundial este proceso, aquí en México está bajo control y descendiendo. Se espera que en 2024 tengamos una inflación de 3%, lo que es garantía para que la capacidad de compra de los mexicanos se mantenga. No es un tema menor, es un tema muy importante. Y esa situación y situación relevante y ese éxito lo debemos a esta política económica responsable que encabeza nuestro señor presidente. Estamos en la cuarta transformación, estamos en el interés de que este proyecto se mantenga en 2024. Por eso, señor presidente, le decimos, estamos con usted hasta el término de su administración y estamos con usted para que este país siga gobernado por la cuarta transformación en 2024. Muchas gracias. Muchos saludos a todos ustedes. Hace uso de la palabra el diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes a todas, a todos. Para mí es motivo de la mayor distinción, del mayor honor, hablar en nombre de mis compañeras y mis compañeros diputados de este movimiento fantástico de la emoción social, de la energía social que en México es Morena. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Y además, señor presidente, decirle que teniendo como testigo este Salón de la Tesorería majestuoso, decirle, refrendarle que sus diputadas, sus diputados, no tenemos la mínima duda, que no cabe la menor duda de que nuestra coalición, Juntos Hacemos Historia, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo convencidos. Este encuentro
de voluntades políticas, de voluntades y de principios nos mantiene unidos. Por eso hemos logrado consolidar la Cuarta Transformación en este año legislativo. Lo hicimos de manera decidida, convencida, con todos los elementos que nos daba la legitimidad de su gobierno para impulsar la reforma en materia eléctrica. Lo hicimos con el Plan B para la reforma eléctrica y blindamos ese sector fundamental para la soberanía nacional. Continuamos con la reforma a la Guardia Nacional, a las 4 leyes secundarias, pero lo consolidamos con la reforma al 5º transitorio del decreto por el cual se creó Guardia Nacional. Y contamos con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Especialmente hay que destacar la participación, la voluntad y la convicción por parte del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista. Yo solo tengo palabras de gratitud para mis compañeras y para mis compañeros. Reiterarle, señor presidente, teniendo como testigos a altos funcionarios de su gobierno, a la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a las dirigentes de nuestros partidos, la relación de entendimiento, de colaboración republicana, como bien señaló Carlos Puente, que hemos tenido a través de la Secretaría de Gobernación y de su secretario, Adán Augusto López Hernández. Manifestarle que la defensa de la soberanía, que forma parte de la restauración en esta Cuarta Transformación de la República, implica también mantener la dignidad como país y su liderazgo. Y eso se logró con la política exterior, por eso es bueno que esté el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Quiero finalmente decirle que la reforma electoral era un pendiente dentro de la agenda de la Cuarta Transformación. Lo hicimos y no fue fácil, porque siempre luchar contra intereses creados, contra dinámicas y prácticas donde se privilegia la partidocracia y los intereses particulares implica una tarea de persuasión, de sensibilización, de convencimiento, y sus diputadas, sus diputados de esta coalición lo logramos. Lo hicimos de manera convencida. Quiero finalmente, señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, es un honor estar con Obrador. Le deseamos, teniendo como testigo al presidente de nuestro partido, le deseamos a usted, a su gobierno, a nuestro país, que el próximo año esté lleno de ventura, esté lleno de desarrollo, de estabilidad económica y de bienestar para lograr la sonrisa que haga felices a los mexicanos. Lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Toma la palabra el senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Señor presidente, muchas gracias por la convocatoria que hace a sus senadores y senadoras de Morena. La Cámara de Senadores entiende el papel que tenemos en el Congreso de la Unión. La función bicameral nos permite complementar, enriquecer el conjunto de disposiciones que en este caso han surgido de usted, que encabeza la Cuarta Transformación en nuestro país. En el Senado, las y los senadores entendemos que no hay proyecto personal, por más legítimo que éste sea,
que se anteponga la cuarta transformación que usted encabeza. Lo tenemos claro. Actuamos con madurez, actuamos con prudencia, nos comportamos con sensatez y así hemos acompañado a la colegisladora para hacer realidad todas las disposiciones legales que han permitido la recuperación de nuestro país para los mexicanos. Usted lo dijo en campaña en el 2018 y lo ha dicho a lo largo de todas las mañaneras. La cuarta transformación significa separar el poder económico del poder político y que el gobierno sirva a todos, que permita el progreso de todos, pero primero los pobres. El Senado ha comprendido esa misión que tiene usted. En nuestro país, Morelos e Hidalgo, Matamoros se atrevieron a darnos independencia. Juárez, Lerdo, nos dieron un país de instituciones, fortalecieron el Estado-nación. Villa, Zapata, las hermanas Cerdán, nos dieron una revolución y un texto constitucional que es vigente. Pero en la cuarta transformación, Andrés Manuel López Obrador está recuperando el país para México. Eso nos llena de orgullo en el Senado de la República. Cada una de las senadoras y los senadores de Morena entendemos que en el debate, en la lucha contra quienes se apoderaron del país, nuestro discurso debe ser leal, pero debe ser eficaz y contundente. Tenga la plena seguridad, señor presidente, que lo hemos acompañado en todas las reformas y que sin dudarlo, con plena certeza, porque para nosotros los tiempos de definición no son ahora, han sido los que lo han acompañado desde el 12, los que lo han acompañado desde el 16 y los que lo hemos acompañado desde el 18 y lo vamos a acompañar en el 24 y lo vamos a acompañar en la memoria histórica que usted ha generado para nuestro país. Por eso, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Tenga la plena certeza de que nos sentimos equipo y tenga la plena certeza de que las y los senadores en el grupo parlamentario de Morena, en cada uno y en cada una de ellas, tiene a un hombre y a una mujer leal que le acompaña. Queremos también agradecer la vinculación que hemos tenido con la jefa de gobierno en las tareas legislativas, con el secretario de Gobernación y desde luego con el canciller, porque las tareas que tenemos en el Senado en acompañamiento con nuestros compañeros y compañeras diputadas a las que vemos y a los que vemos como parte del gran proyecto transformador de nuestro presidente, les manifestamos nuestro respeto y nuestra admiración. Morena está en nuestras acciones, está en nuestro pensamiento y estará sin duda en nuestra lealtad. No mentir, no robar, no traicionar. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados federales, senadoras y senadores de la República. Señor presidente, hace algunos meses cuando acudí al Senado de la República a platicar y a cambiar impresiones en torno a la reforma constitucional del quinto transitorio, los senadores del grupo parlamentario, de los grupos parlamentarios de Morena, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, me dijeron que iban a apoyar con todo la iniciativa y me hicieron una petición. Dígales al señor presidente que nos invite a desayunar tamalitos de chipilín. Yo les dije que en aquella época no se podía porque
estaba en veda el chipilín, pero ya llegaron los tiempos y este es el tiempo de reconocer el trabajo de las y los legisladores, de las diputadas y diputados federales, de las senadoras y de los senadores de la República comprometidos con el gobierno de la Cuarta Transformación que preside el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Quiero decirle que para mí ha sido un honor representarlos todos los días y estar de manera cotidiana trabajando con ellos y constatar el espíritu de coordinación y de lealtad institucional que hay en los grupos parlamentarios. Hicieron posible lo que parecía imposible, una reforma constitucional. Fueron ellos capaces de construir esa mayoría constitucional que necesitábamos. Y así también en este periodo legislativo, periodo de sesiones, fueron a la aprobación de la ley de usos horarios, de la ley de vacaciones dignas, desde luego del paquete de ingresos, de la reforma a las 4 leyes secundarias en materia de Guardia Nacional, a la reforma constitucional a la que ya nos referimos y a la reforma electoral, que finalmente consigue poner una barrera de contención a tanto abuso en el Instituto Nacional Electoral. Es pues esta una legislatura acorde con los tiempos de la lealtad con el presidente de la República, de la lealtad con la institución. Muchas gracias a todas y a todos. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Amigas, amigos, compañeras, compañeros, pues este es un acto de reconocimiento a ustedes. Es un acto que implica cómo mujeres, hombres, como ustedes, legisladores, hacen realidad, hacen valer una palabra, un término, un concepto que es fundamental: la lealtad. Pero aclaro de que no me refiero a la lealtad a las personas, a los dirigentes, a los políticos. La lealtad más importante es la que se profesa al pueblo y al proyecto de transformación en beneficio del pueblo. Esa es la lealtad. La lealtad al proyecto de transformación, porque suele pasar, antes se hablaba de la lealtad a las personas y además de ser algo relativo, porque suele pasar, no es el caso de nosotros que nos formamos manteniendo principios, ideales, pero en la política suele pasar de que se tienen amigos de mentira y enemigos de verdad. Y los que hablan mucho de lealtad y
sin tener principios, sin tener ideales, a la primera traicionan, no resisten las tentaciones del poder. Por eso lo mejor es la lealtad al proyecto, la lealtad al pueblo, la lealtad a los ideales, la lealtad a los principios, la lealtad a la transformación que estamos llevando a cabo. Y ustedes han actuado de manera ejemplar en ese sentido. Han actuado como mujeres, como hombres leales al proyecto, al pueblo. Deben de sentirse muy orgullosas, muy orgullosos, porque lo que han hecho y van a seguir haciendo es en beneficio de los demás, en beneficio de la gente, de los mexicanos y en especial de la gente más necesitada, de la gente pobre. Eso es lo fundamental y eso es lo que debe guiarnos. Hay órdenes que no deben de cumplirse, instrucciones que no deben de llevarse a cabo, de cumplirse, cuando está de por medio el afectar una causa popular. Inclusive he venido diciendo que cuando se tiene que optar entre la eficacia política y los principios, no hay que titubear, hay que irse del lado de los principios. Es lo mismo cuando se habla de derecho y justicia, no hay que titubear, justicia. La ley para el hombre y para la mujer, no la mujer y el hombre para la ley. Y lo más importante es la justicia. Ustedes han ayudado mucho, sus compañeras, compañeros de la legislatura pasada, en el caso de los diputados, los senadores desde el inicio, para que se lleven a cabo los cambios, las transformaciones. Siempre que ha habido una transformación, una revolución, se elabora una nueva constitución, se propone una nueva constitución. Después de la Revolución de Independencia fue la Constitución de 1824. Me refiero a las constituciones liberales, federales, no incluyo a las constituciones centralistas, conservadoras, porque esas no han servido más que para permitir que avance el movimiento reaccionario y para darle entrada a quienes nos han invadido, a quienes nos han quitado parte de nuestro territorio por esas constituciones conservadoras y centralistas. No así la Constitución de 1824, la primera Constitución federal de nuestro país, con el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. No así la Constitución liberal, reformista de 1857, que dio inicio a todo el movimiento de transformación, de fortalecimiento de nuestra República
de hacer de México un ejemplo en cuanto a la separación que debe existir entre el poder eclesiástico y el poder civil, porque como está en la Biblia, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso fue Juárez y los liberales. Y ustedes pueden hasta la fecha observar que México tiene un Estado laico, como muy pocos países en el mundo. Y eso surge en ese movimiento de reforma. Y hemos sabido convivir con el laicismo, porque también el laicismo implica libertad religiosa y no hay que confundir al clero con las creencias, con la religión. Juárez fue anticlerical, pero no antirreligioso. Y así hemos actuado nosotros en un país en donde la inmensa mayoría es católica y respetamos esa religión como respetamos otras religiones y como respetamos a los libres pensadores. Eso es Estado laico. Y eso surge de la segunda transformación del movimiento de reforma y de la restauración de nuestra república luego de la invasión francesa. Y la tercera transformación pues fue, como ya sabemos, la Revolución de 1910 y también eso dio lugar a una nueva Constitución, la de 1917. En una ocasión o en varias ocasiones he dicho que si hablábamos de la Cuarta Transformación, lo que correspondía era convocar a un constituyente para tener una nueva Constitución. Y analizamos la situación y llegamos a la conclusión de que nos iba a significar mucha confrontación, íbamos a perder el tiempo y que lo mejor era mantener vigente la Constitución del 17, que en su espíritu es una Constitución de avanzada. No olvidemos que esa Constitución surge del primer movimiento social, la primera revolución social en el mundo en el siglo XX. Una revolución también excepcional, extraordinaria. Por eso nuestro país es único. Por eso hablo yo de que lo que estamos haciendo debemos llamarle, y es mi propuesta, humanismo mexicano, porque nuestra historia es excepcional, es muy fecunda. Con todo respeto, no es fácil que en otros países haya Hidalgos, haya Morelos, haya Juárez, haya Villas, haya Zapatas, se encuentren Maderos.
Lázaro Cárdenas. O sea, no hay, con todo respeto, y estos tres movimientos es transformadores. Les decía que el movimiento de reforma pues es único, porque uno va a otro país y pues uno respeta, ¿no?, las tradiciones, pero la autoridad jura con la Biblia. Aquí no es así. Aquí es un Estado, ya lo dije, laico, respetuoso de todas las religiones y de todas las creencias y de los libres pensadores, sean agnósticos, sean ateos. Eso es nuestro país. Entonces, la Revolución Mexicana fue una gran transformación. Ni pensado lo tenían. Se adelantaron los revolucionarios mexicanos a lo que hizo Lenin y Trotsky y otros revolucionarios en Rusia, y se adelantaron a otros movimientos sociales. Entonces, imagínense que los Flores Magón desde 1906 ya estaban planteando la distribución del ingreso, el fortalecimiento del mercado interno, desde luego las jornadas de 8 horas de trabajo, la tierra para los campesinos, el que no se considerara que habían hijos bastardos ilegítimos, que se considerara la igualdad del hombre y de la mujer. Todo eso lo planteaban en el Plan Liberal de 1906. La lucha por la tierra, la lucha por las reivindicaciones laborales, la lucha por la educación pública, laica, gratuita, la lucha por la justicia. Entonces, todo eso contemplado en la Constitución, el que los bienes del subsuelo sean propiedad de la nación, que todos los bienes naturales sean de la nación. Eso tampoco se veía ni se acepta en muchos países. ¿Por qué las compañías petroleras no aceptaban la nacionalización del petróleo que inicia Venustiano Carranza con la reforma, o mejor dicho, con el artículo 27 de la Constitución, que establece que todos los bienes del subsuelo son propiedad de la nación? Porque ellos querían que se mantuviese el derecho que se aplicaba en Estados Unidos y se sigue aplicando, y en otros países, en donde el dueño de la tierra es también el dueño del subsuelo, en la legislación anglosajona. Y aquí se decide que el petróleo y otros bienes del subsuelo son de la nación. Esto en 1917 fue tan fuerte de esta decisión de los revolucionarios que no se podía hacer la ley secundaria para regular la explotación del petróleo. No se permitía, nos amenazaban con invadirnos. Y es hasta que llega el general Cárdenas
de 1938 que se expropia el petróleo. Entonces, esa es nuestra historia. Por eso, imagínense lo lamentable, triste, de que el partido que surge de la revolución en la actualidad, en vez de defender el petróleo como lo defendieron los revolucionarios de México, o en vez de defender la industria eléctrica que también la nacionaliza el general Cárdenas, es el creador de la Comisión Federal de Electricidad, y luego un presidente patriota, Adolfo López Mateos, en 1960 nacionaliza la industria eléctrica, y es de lectura pues obligada esa carta que escribe el presidente López Mateos cuando nacionaliza la industria eléctrica y le dice al pueblo de México: tengan cuidado porque van a venir algunos traidores a querer dar marcha atrás a todos estos logros. Entonces, qué papel tan triste, tan lamentable, que los que surgen de este movimiento, o el partido que surge de este movimiento, porque se justifica, aunque no estemos de acuerdo, en el caso del PAN, porque ese partido nace para oponerse a la política popular y patriótica del general Lázaro Cárdenas. Se expropia el petróleo en 1938 y en 1939, un año después, nace el PAN para oponerse a la expropiación petrolera. Pero el PRI, ¿qué hacen? Adhiriéndose, sumándose a esa causa. Entonces, por eso, para considerar la importancia del movimiento revolucionario, decidimos: vamos a mantener la Constitución del 17, no vamos a promover un constituyente nuevo para la elaboración de una Constitución. Se justificaba porque si también ustedes hacen el análisis de todas las reformas constitucionales del periodo neoliberal, se van a dar cuenta que todas las reformas fueron para beneficiar a una minoría y afectar al pueblo de México. No hay una sola reforma que hayan hecho en el periodo neoliberal en beneficio del pueblo. Todas fueron para favorecer a la oligarquía de este país. Por eso están tan molestos, pero también hay que entenderlos, ¿no? Y tener paciencia. Se decidió mantener la misma Constitución, pero con una estrategia. Vamos a hacer reformas, pocas pero mejores. Y gracias a ustedes, con esas reformas se ha podido llevar a la práctica la transformación. ¿Cuáles son así esas reformas? ¿No? Pues son muchas, pero por ejemplo, imagínense lo que significó la reforma al artículo 28 de la Constitución
para prohibir la condonación de impuestos. En este país, hasta antes de que llegáramos, los potentados, los de arriba, no pagaban impuestos. Y se llevó a cabo esa reforma por ustedes en el artículo 28 y ahora todos tienen que pagar impuestos. ¿Y qué nos ha significado? De que tenemos una recaudación fuerte, una hacienda pública fuerte, y no necesitamos aumentar impuestos, ni gasolinazos, ni pedir créditos o endeudar al país. Porque ya los privilegiados, como todos los ciudadanos, tenemos que pagar nuestros impuestos. Y esto es importantísimo porque nos habían engañado, como en otros asuntos, de que el problema de México, el problema fiscal, era que no pagaban impuestos los de la economía informal, los vendedores ambulantes, los que acomodan los carros en la calle, los viene, que ese era el problema, o sea, que había que incorporarlos a todos a la formalidad, porque de esa manera se iba a fortalecer la hacienda pública. Puro cuento, no se tenía ingresos suficientes porque habían privilegios. Habían empresas que les condonaban hasta 20,000 millones de pesos al año, lo que es el presupuesto de un estado. Se lo condonaban a una empresa vinculada al poder, porque ellos eran los que mandaban, tenían tomado el gobierno, tenían secuestrado al gobierno. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz. Ahora el gobierno es de todos los mexicanos, como aquí lo comentó el senador. Entonces, eso ayudó mucho. Y para hablar de otra reforma, imagínense el que hayan logrado elevar a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores. Que se haya elevado a rango constitucional el derecho a recibir una pensión si se tiene una discapacidad, el derecho a recibir una beca si se es estudiante de familia humilde. Todo eso es una gran reforma. Además, hay en la misma Constitución el mandato de que esos programas que ya se convirtieron en derechos deben de tener siempre el presupuesto suficiente y que no debe de ser de un año a otro menor el presupuesto destinado a garantizar estos derechos sociales importantes. Vamos hacia un auténtico estado de bienestar. Imagínense lo que ustedes acaban de aprobar, el que ya a partir del 1 de enero los adultos mayores del país, que todos tienen el derecho a su pensión, van a recibir 25% más de pensión. Entonces sí tenemos motivos para estar contentos, para decir estamos cumpliendo, ustedes están cumpliendo al pueblo
son verdaderas representantes populares, y eso es un gran orgullo. Yo estoy muy agradecido con ustedes. No creo en las medidas coercitivas, en el autoritarismo. No soy estalinista. Si se trata de decidir sobre qué dirigente de izquierda de Rusia me llama más la atención, diría Trotsky, no Stalin. Y le tengo mucho respeto a Lenin, pero yo soy idealista y entonces sí admiro a los hombres del poder, los que ejercen el poder. Es el caso de Fidel y el Che. Si le dice uno a los jóvenes, dicen el Che, sí, por el idealismo, pero Fidel fue el que condujo, ¿sí?, estemos o no de acuerdo, ese proceso de independencia, porque es un ejemplo, es de los pocos países en el mundo en donde no han permitido la intervención extranjera. Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, ya está terminando el año, felicidades. Como aquí lo dijo el maestro Beto, vamos hacia adelante, vamos juntos, vamos a seguir caminando juntos. Es por México, es por nuestro pueblo. Adicionalmente, esto es complementario, es accesorio. Estoy contento también porque fíjense que en nuestro movimiento tenemos mujeres, tenemos hombres con muy buen nivel político e ideológico. La oposición tiene problemas. O sea, esto lo podemos decir aquí porque no se está transmitiendo. No se está transmitiendo, ¿verdad? Sí, bueno. Ya ni modo. Pero miren, nada más, porque algunos piensan, y se puso de moda, ¿no?, de que cualquiera puede ser gobernador, cualquiera puede ser presidente, ¿no? No, la política es un oficio noble, del más alto nivel espiritual. Decía don Jesús Reyes Heroles, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Siempre lo digo en este podio y lo puedo decir en cualquier otro lugar, es como el oficio del carpintero. Si nosotros nos ponemos a hacer una mesa, una ventana, si hacemos esto, no nos va a salir, además nos va a salir chueco y además nos vamos a dar buenos martillazos, ¿no? Lo mismo el oficio del albañil. Si no se conoce ese oficio,
pues se caen las paredes, ¿sí? Pues así es el oficio de la política. Y nosotros tenemos muy buenos dirigentes políticos. Eso es una bendición. Por eso me voy a ir muy tranquilo, muy tranquilo. No voy a decir a dónde. Bueno, sí, a Palenque. Porque voy a entregar, ¿sí?, el mando a una mujer, a un hombre con principios, con ideales, con profesionalismo. Aquí tengo, miren, aquí tengo dos hermanos, mi hermano Marcelo, mi hermano Adán y mi hermana Claudia. Y de una vez les digo, ya saben cuáles son las reglas, ya no hay dedazo. Eso se acabó. Eso pertenece a la época de la antidemocracia. Estamos inaugurando una etapa nueva. Esto es la transformación, la cuarta transformación. Ya saben cómo se va a elegir. Y yo voy a apoyar el que gane la encuesta. No me voy a meter a hacer campaña porque no me corresponde. Yo voy a seguir gobernando para todos los mexicanos. Pero sí, cuando se dé a conocer quién gana la encuesta, voy a estar con el que gane la encuesta, sea quien sea. Y a ver, para irle midiendo. ¿Vamos a apoyar al que gane la encuesta? Sea quien sea. ¿No está por encima de todo el proyecto de transformación? Vamos adelante. Que vivan los legisladores. Que vivan los diputados, las diputadas, senadoras, senadores. Me da muchísimo gusto verles. Amor con amor se paga. Muchas gracias. Se agradece la asistencia del presidente de México, funcionarios, así como de diputados y senadores que lo acompañaron. Que tengan todos muy buenos